Hay un punto que yo quiero aclarar, porque siempre se ha dicho que Camaño murió en Ocoa. Camaño no murió en Ocoa. El primer comité del Partido Revolucionario Dominicano se fundó en San José de Ocoa. La participación de ellos en Ocoa fue muy fugaz. Claro, Blanco fue de los fundadores del PRD. Nos satisface presentarles a un invitado muy especial, Alexis Reed Ortiz, magistrado miembro de la Suprema Corte de Justicia, historiador y un hombre que ha dedicado una buena parte de su vida a informarse sobre la historia de República Dominicana. Ha publicado muchos libros, el último de ellos se titula De esclavos y monteros. Este libro que estamos presentando, cuya portada dice Los combates del Memiso y el Pinar, que son dos comunidades de San José de Ocoa, el municipio de Ocoa, que corresponde, o la provincia de San José de Ocoa, ya separada de Baní, que corresponde a uno de los lugares de mayor cantidad de historias, de rebeliones y de lucha por la libertad en República Dominicana. Allí no solamente se establecieron ciudadanos de mucha nombradía, empresarios con proyectos, intelectuales como Hugo Tolentino Dip, o empresarios como don Jimmy Pastoriza, proyectos agrícolas importantes que se hicieron en San José de Ocoa, pero hubo movimientos guerrilleros durante mucho tiempo. Desde la Guerra de Independencia hasta allí llegaron precisamente al Memiso y el Pinar las tropas haitianas en la lucha por la independencia o la separación de República Dominicana. Y Alexis Reed ha sido una de las personas que nos ha podido contar parte de esa historia, porque además de magistrado, él fue en los años 60, creo que a partir de 1967-68, corresponsal del periódico El Nacional de ahora y corresponsal de Notitiempo en radio comercial. Alexis Reed se integró al proceso, al nivel judicial de República Dominicana en los años 80, precisamente el 23 de junio de 1983, comenzó como juez de paz en Sabana Larga, San José de Ocoa, y allí estuvo unos 8 años aproximadamente. El 3 de agosto de 1997 fue designado juez presidente de la Cámara Civil en la 5ª circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y tiene ya, bueno, luego estuvo 14 años allí en esa Cámara Civil del Distrito Nacional, fue miembro del Tribunal Superior de Tierra, ha trabajado mucho la materia civil, de referimiento y doctrinaria en materia jurídica, aparte de que ya hemos dicho que es historiador. Ahora, ¿de qué queremos hablar con Alexis? Sobre los movimientos guerrilleros que hubo en San José de Ocoa. Allí no solamente fue el movimiento de Camaño, que desembarcó por Caracoles en 1973, sino que allí estuvo un movimiento guerrillero del Partido Comunista Dominicano con Manfredo Casado Villar entre los años 68 y 70. Allí estuvo en San José de Ocoa la guerrilla de Francisco Alberto Camaño y la muerte de Francisco Alberto Camaño. El 14 de junio tuvo un movimiento guerrillero en la Horma de San José de Ocoa con Roberto Duvergé también. Y allí murió Orlando Mazara, también encabezando un movimiento guerrillero. Pero allí también estuvo Luis Gómez Pérez, que era del 14 de junio, y era el responsable de la región sur del Partido Comunista Dominicano, y estuvo Braulio Torres también. Entonces, he hecho esta introducción amplia, magistrado, y perdón que le diga magistrado porque tendría que decirle colega periodista, ¿verdad? Reportero, y por ahí quiero comenzar. ¿Cómo usted se hace reportero?
en esos años difíciles, inicio de los 12 años de gobierno de Balaguer. Sí. Y joven en San José de Ocoa, un lugar muy apreciado por todo el que quiere rebelarse contra el estatus establecido en República Dominicana. Ante todo, gracias, Fausto, por haberme invitado. Soy poco dado como tenemos el criterio de que los jueces hablan por sentencia, pero como no estamos en el ámbito judicial, sí, yo entendí que nada me vedaba participar contigo. No recuerdo, éramos una parte de una generación preocupada, nos ocupábamos de leer, de investigar, y eso determinó que fuésemos tomados en cuenta creo que Silvio Erasme Peña era el director o parte del staff del Nacional, donde yo comencé, y de radio comercial. Sabes que el propietario era Banilejo. Teníamos algunas Don José Abrea Peña. Entonces comencé ahí mi andadura de corresponsal. De corresponsal periodístico. No sé si tú recuerdas que en los días previos a Caracoles hubo una crisis en el Nacional. Sí, claro. Y se formó el Nacional en Lucha. El Nacional en Lucha. Y ahí fue justamente en el Nacional en Lucha al que yo me adherí por solidaridad. Con Silvio Erasme Peña y compañía, porque el conflicto se inició por la publicación de un trabajo sobre los terratenientes del Este. Exacto. Con Víctor Grimaldi en el centro. Exacto. Bien. Entonces yo me adherí a ese movimiento, y eso explica por qué mis primeros reportajes sobre el movimiento de Caracoles aparecen en el Nacional en Lucha. El Nacional en Lucha. Porque sucedió algo muy curioso con el Nacional. Nosotros mandábamos informaciones, pero a veces, tal vez por un exceso de vanidad, mandábamos algunos artículos de fondo, pero la dirección no los publicaba. Entonces yo había mandado, hacía mucho antes de Caracoles, un artículo que se llamaba Orlando Mazara, leyenda. Yo describía lo que me habían contado de lo que fue la vida de Orlando Mazara, y sorpresa, aprovechó la dirección del Nacional el movimiento de Caracoles y fondió el artículo sobre Orlando Mazara. Sobre Orlando Mazara. En el Nacional en Lucha. No, en el Nacional normal. En el Nacional lo oficial. Que implicó que de ahí se dedujeron ciertos resultados que me fueron negativos posteriormente en esos días. Porque yo duré muy poco tiempo. En los días de Caracoles, yo duré 2 o 3 días en libertad. ¿Y lo apresaron? Entonces, como a los 3 días de la publicación de ese artículo, una patrulla de operaciones especiales, mientras yo estaba cubriendo un allanamiento que le estaban haciendo, por cierto, a un cuñado de Manfredo Casado, se llamaba Luis Pujol, ya fallecido, entonces me agarraron. De ahí en adelante... En el ejercicio. En el ejercicio de mi función. De su función como corresponsal. Sí, exacto. De manera que sí, los primeros días, yo recuerdo perfectamente que nos despertó el ruido de helicópteros. Esa es la primera experiencia mía a propósito de ese acontecimiento histórico. Yo me levanté ese día, creo que el día 2 de febrero. 2 de febrero, en el caso de la guerrilla de Camaño. Sí, fui a una
a una casa donde vivía un señor, un comerciante, que era muy cercano al gobierno, y una hija de ese señor, ya fallecido, me entregó un papelito firmado por el alcalde del Pinar, creo que era un señor apellido Sánchez, donde informaba, le informaba a ese señor de la presencia de una, creo que él decía de una patrulla. Eso debe estar, por si te interesa, en los archivos de las Fuerzas Armadas, sí, sí. Porque ellos se llevaron eso cuando fui... La hija del señor dueño del colmado le entrega a usted un papelito, ese papelito que se lo había mandado porque el señor era de la zona, de por ahí, un poco más lejos, tenía muy buenas relaciones con esa gente, donde le informaba el alcalde del Pinar de la presencia de esos militares que resultó ser el movimiento guerrillero. Que se iban transportando porque ellos iban tratando de ganar. Yo, obviamente, ese documento, me imagino que todavía existe en archivos prohibidos, porque fue uno de los documentos, de los tantos documentos que los agentes que me allanaron mi casa. ¿A usted? Sí. ¿Usted reportó la presencia de los guerrilleros al periódico exacto, La Noticia o el Nacional en Lucha? El Nacional en Lucha. Entonces, creo que ese mismo día me llamó Uchi Lora, que era parte de la redacción, de la mesa de redacción del Nacional en Lucha. Del Nacional en Lucha. Y subimos a un paraje, creo que es actual paraje de la sección del distrito municipal, del actual distrito municipal del Pinar, que se llama El Cercado. No el Cercado de San Juan, sino bien, el Cercado del Pinar de la provincia de San José de Ocoa. Entonces, ahí hablamos con el señor... ¿Uchi fue o...? Fuimos Uchi y yo. Fueron a ese lugar, al Cercado. No recuerdo si había otras personas que nos acompañaban. Entonces hablamos con el señor Isaías Melo. Creo que era un señor de Azua, porque esa zona tiene mucha presencia azuana. Y creo que Isaías fue quien le vendió o le alquiló los mulos al coronel Camaño, para transportar. De ahí en adelante, al día siguiente, yo subí a la horma, pero en esta ocasión con unos periodistas de El Listín Diario. Ya en ese momento nosotros llegamos hasta la entrada, lo que le dicen la entrada de las espinas de la horma. Y ya habían apostados en la misma entrada, un poquito alto, soldados del batallón de cazadores. De ahí en adelante ya yo no pude seguir en mi actividad periodística porque, como le digo, fui objeto de apresamiento, duré unos... ¿Cuánto tiempo estuvo usted en prisión? 5 o 6 meses. Más o menos. 5 o 6 meses. Pero el periódico El Nacional en Lucha y Radio Comercial debieron darle apoyo y reclamar su puesta en libertad. Usted era su corresponsal. Sí, ellos lo hicieron. Yo no me quejo de falta de solidaridad. Incluso en un artículo publicado por Orlando Martínez, porque no solamente estaba yo, había mucha, en ese momento, lo primero que pasó fue que los principales dirigentes, sobre todo del PRD, se escondieron, entraron a un proceso de clandestinidad. Sí. Y, pero hubo algunas personas que fueron hechas prisioneras
tal vez por algún cosa que yo me sorprendí de algunos de ellos, pero la mayoría de los que nosotros le llamábamos los muchachos de la izquierda en esa época optaron por esconderse. Por esconderse. Lo cual fue muy bueno porque no pasaron las... no puedo decir que fuera una prisión tan horrenda como se dice, pero estábamos faltos de libertad. Sí, Peña Gómez se escondió. Sí, Todo el liderazgo del PRD se escondió. El profesor Juan Bosch creo que remitió algún tipo de carta y dio declaraciones sobre el tema, pero negando. Pero, sin embargo, por ejemplo, yo estuve en el resort con Euclides Gutiérrez. Cuando usted dice el resort, usted se refiere a la Victoria. Bueno, era aquí en el Palacio de Justicia, en el Palacio de la Policía. De la Policía. Entonces, en ese resort estaba Diomedes Mercedes, Abelito Rodríguez del Orbe, Euclides, de los que yo recuerdo. Que estaban apresados. Y habían otras personas. Preventivamente, sí. Estaba el coronel Gerardo Marte Hernández. Don Gerardo. Jorge Gerardo Marte Hernández. Sí. De manera que yo era de los menos conocidos entre ese grupo. De manera pues que, mire, hay Fausto, hay un punto que yo quiero aclarar, porque siempre se ha dicho que Camaño murió en Ocoa. Camaño no murió en Ocoa. No. Porque incluso yo he conversado con personas que estuvieron en el momento en el que a Camaño le disparan. Hay diferentes versiones. ¿Por qué razón no murió en Ocoa? Sí. Recuérdate que lo que separa a San José de Ocoa del municipio Constanza es la pirámide. De la pirámide para allá es Constanza, provincia de La Vega. Entonces, el coronel Camaño muere en Nizaíto. Pero Nizaíto pertenece a Ocoa. No, Nizaíto pertenece a Constanza. Lo que pasa es que recuérdate tú que en Baní hay un Nizao que le dicen Nizao de Baní. En Ocoa hay un Nizao que le dicen Nizao de Ocoa. Que tú cruzaste cuando bajaste por Rancho Arriba. Tú cruzaste por Nizao. Hay una zona de la carretera que está muy mal, pero bueno. Sí, Nizaíto está ya en la provincia de La Vega. En La Vega. O sea que en Constanza. Es parte del municipio Constanza. Entonces el lugar donde fusilan a Camaño es en Nizaíto, pero Nizaíto de Constanza. O sea, eso creo que no tiene problema, porque ahí justamente eso queda como a 2 o 3 kilómetros de la pirámide. O sea, después que tú llegas a la pirámide, hacia Constanza, 2 o 3 kilómetros. Oeste, queda como a 2 o 3 kilómetros. Sí. Alexis, ¿hay referencia periodística de su trabajo sobre otros movimientos guerrilleros, aparte de el de Caracoles? Mira, como se conoce el de Camaño. Yo no sé si que yo recuerde, no me parece, bueno, yo escribí muchas cosas. No, ya vimos lo de Orlando Mazara, por ejemplo, que lo publicó el periódico El Nacional y que lo llevó a prisión. El trabajo yo no recuerdo. Porque Orlando Mazara murió en Ocoa. En La Horma, en un sitio de La Horma, de San José de Ocoa, que se llama Arabia. Arabia. Sí, eso fue en el año 67. Sí, pero él murió solo esperando unos compañeros que debieron llegar y que nunca llegaron. Mira. Porque era un guerrillero solitario. Sí, pero no tan solitario. Porque él tenía un buen grupo de
gentes de la región que él los había entrenado militarmente. Militarmente. Sí, sí, sí. Porque él llegó ahí tal vez 65, 66. Y el movimiento 14 de junio le había suministrado armas que fueron transportadas. Sabes que en La Horma hay un cuartel del ejército hace muchos años, desde la era de Trujillo. Entonces, Arabia queda, digamos, queda a varios kilómetros de lo que es lo que era la antigua sección La Horma. Y ahí fue que se estableció Orlando Mazara en una finca, en una propiedad que era de Miguel Domínguez Guerra. Aquel señor, no sé si era de él todavía, Miguel Domínguez Guerra, que estaba casada con una ocoeña, pero él era de Puerto Plata. Él llegó a ser ministro de Interior y Policía en el gobierno de Bosch. Miguel Domínguez Guerra. Ya. Ahí murió Orlando Mazara, pero entonces, Orlando Mazara tuvo cerca de 2 años entonces, sí, en las montañas de Ocoa. Sí, pero ahí, nunca trascendió el movimiento guerrillero. No, porque era un foco guerrillero, digamos, tranquilo, en estado de hibernación, si tú quieres. Sí, como fue el caso del foco guerrillero de Manfredo Casado Villar, que estuvo en estado de hibernación también en Sabana Larga. Ya. Hábleme de Manfredo Casado Villar y ese movimiento guerrillero. Sí. Ese estaba vinculado al Partido Comunista Dominicano. Sí, al PSD. Y el PSD le daba, lo abastecía, lo le revisaban y le daban apoyo para las armas. Sí. Fue gente del PSD a darle municiones, incluso. Sí, ellos fueron en los días en que Manfredo se asiló, como tú recuerdas, en la Embajada de México. El PRD, cosa que a mucha gente nos sorprendió, dio una declaración de que Manfredo no era del PRD, como al principio se le quiso endilgar, que era un cuadro del PRD. Realmente él no era del PRD, él estaba organizado en el Partido Comunista Dominicano. Mira, Manfredo es de una familia muy conocida, Manfredo Casado, del Pinar, nació en el Pinar. En el Pinar de Ocoa. Del Pinar. Después se fue a vivir, no sé en qué circunstancias, a un paraje que se llama Los Martínez. Los Martínez. Los Martínez. Y Los Martínez tiene una historia, yo diría la historia más singular que hay en Ocoa, porque en Ocoa realmente no hubo luchas como hubo en el este, no hubo luchas por la tierra, porque la mayoría de la gente de Ocoa eran agricultores que tenían sus pequeños predios, pero ahí sí hubo una lucha por la tierra, en Los Martínez. Porque había una familia que reclamaba una parcela que estaba ocupada por campesinos de Los Martínez. Y esa lucha justamente, estamos hablando desde el año 62, primero comenzó como una litis en los tribunales, pero ya los campesinos estaban ocupando esa tierra, y quien dirigió esa lucha, y hasta hubo su muertecito, fue Manfredo Casado y sus hermanos, porque la gente habla solamente de Manfredo, pero eran
4 o 5 hermanos que estaban con él. Entonces, a raíz de esa persona fallecida, muerta, Manfredo tuvo que salir. Entonces entró, él trabajaba ahí, era agricultor. Era un agricultor. Y déjame decirte, como dato curioso, estando nosotros en el Tribunal Superior de Tierra, de una manera muy oportunista de mi parte, yo era miembro de la comisión de titulación, que todavía existe eso, sí. Que para mí es maravillosa la iniciativa de la titulación. Yo aproveché y se tituló a los campesinos después de muchos años a los campesinos de los Martínez. A los campesinos de los Martínez, dentro de ese programa, dentro de ese proyecto de titulación, como te digo, de manera oportunista, aproveché para que se titulara, porque en realidad Balaguer desactivó en cierta medida esa lucha, porque había un problema, era un problema serio, porque Balaguer compró la tierra, o sea, la declaró, creo que la declaró de utilidad pública, aunque él no pagó todo. ¿Tú entiendes? No. Y desactivó el movimiento. Desactivó el movimiento. Pero yo te puedo decir, haciéndote tal vez un paréntesis innecesario, que es una comunidad ejemplar. Ejemplar. Es una comunidad Los ejemplar. Martínez. Los políticos dominicanos la conocen sí, muy bien, porque llegan hasta los Martínez. Sí. Yo recuerdo que cuando usted se presentó en el Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente Danilo Medina le dijo, y cuando usted se iba, y déjale saludos a los Martínez. Sí, porque mira, esa comunidad está muy cerca de mi corazón. Ya. Por muchas razones que no tengo por qué mencionarte. No, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Alexis Ritt Ortiz, que fue periodista, fue reportero y que hoy es miembro de la Suprema Corte de Justicia. Volvemos en un momento. Bien, Alexis, luego de haber hablado de Manfredo Casado Villar y de Orlando Mazara, a mí me gustaría conocer, y ya hablamos también del caso de Camaño, pero me gustaría saber cómo es que un dirigente como del 14 de junio, como Luis Gómez Pérez, luego del Partido Comunista Dominicano, conjuntamente con Roberto Duvergé, terminan en San José de Ocoa. ¿Usted le dio seguimiento a esos políticos que llegaban a Ocoa y se establecían como parte de un movimiento campesino, pero que en realidad iban armados? Mira, a levantarse contra el gobierno. A decirte verdad, yo no, tú sabes que eso se manejó en circunstancias de clandestinaje. O sea, yo era un muchacho en esa época, como dicen allá, con la leche en los labios. Y eso se manejó, todavía yo no estaba como corresponsal. Yeah. Cuando sucede la muerte de Orlando, obviamente yo no conocía esas interioridades. Posteriormente es que yo me entero de muchas cosas. Por ejemplo, hace varios años murió un muchacho que era el que transportaba las armas en cajas de bacalao. Tú te recuerdas que el bacalao venía sí, en unas cajas blancas, con sí, un olor muy fuerte, sí, por cierto. Sí, y que la gente la usaba también para hacer sus mesitas, tú sabes. Entonces, después que alguien me dice, ¿quién transportaba esas armas? Era fulano de tal. Yeah. Juan Bautista Castillo Pujols. Tita. Tita. No, mi amigo, no, porque fíjate, en Ocoa
los Castillo, su papá, el papá de Tita, Blanco Castillo, un profesor de muchos años, fue embajador en el gobierno de Bosch en Francia. Sí, sí, Juan Bautista Castillo. Duró poco, duró 7 meses. 7 meses. Fue embajador. Ellos emigraron temprano para acá, para Santo Domingo. O sea, cuando se dan todas esas cosas. Pero fue un hombre perseguido tenazmente por la policía. Sí, bueno, porque eso viene después, viene en los años 70. En los 12 años sí, de Balaguer, los 12 años. Sí, pero ya eso es posterior. Yeah. Pero realmente en Ocoa la participación de ellos en Ocoa fue muy fugaz. Claro, Blanco fue de los fundadores del PRD. Sabes que en Ocoa fue donde primero se formó el primer comité del PRD. Municipal. Municipal. Después de aquí de la capital. No, en Ocoa. Antes. Sí, antes de la capital, oye, antes de venir el 5 de julio. Sí, eso está documentado. Hay un libro de Ángel Miolán y hay otros libros también que te van a dar esa explicación. El primer comité del Partido Revolucionario Dominicano se fundó en San José de Ocoa. ¿Y qué pasa con Ocoa, magistrado? ¿Qué es lo que tiene Ocoa en términos políticos que se convierte en centro de atención, ya sea porque los militares estamos muy presentes o porque las montañas son muy escarpadas? Bueno, recuérdate que Manolo dijo que los miembros del 14 de junio sabían dónde estaban las escarpadas montañas de aquí. Mira, yo no sé mucho, o sea, yo no conozco mucho de la ciencia militar, pero es obvio que una zona que es fundamentalmente montañosa, a diferencia del este, que es llano, en lo cual lo que hay son pequeños valles intramontanos, pero estamos casi en el corazón de la cordillera central, donde nace el río Nizao. Sí. Pero la gente de Ocoa es gente que tiene un vínculo con el exterior. Hay mucha migración española, europea en Ocoa. Bueno, mira, nosotros los ocoeños descendemos de Vanilejos. Los vanilejos descienden a su vez de canarios. Sí. Balaguer presenta a los vanilejos como una comunidad particularmente vinculada con España. Sí, porque tú sabes que Hostos en su momento, Hostos tuvo familia en Baní. Eugenio María de Hostos, el sembrador, tuvo familia en Baní. Sí. Incluso por ahí hay un médico famoso, descendiente de Hostos, y él decía que Baní era un paréntesis etnológico. Etnológico. No se usaba todavía tal vez el término étnico. Sí. Entonces, pero las personas, porque Balaguer en su libro, por ejemplo, creo que se llama La Isla al revés, presenta fotografías de mujeres y hombres campesinos de Ocoa. Y de Baní, por supuesto. Como el prototipo distinto de la influencia africana y de la influencia haitiana. Sí, claro. Bueno, fundamentalmente allá hubo mucha emigración vanileja, obviamente fueron los fundadores. Hubo migración libanesa, no tan abundante, no tan numerosa como en San Pedro de Macorís, pero hubo migración libanesa. Pero déjame decirte que allá nunca ha habido esos pruritos raciales, como sucedería en otros sitios. No ha habido eso. Entonces tenemos también influencia del Cibao, porque en Ocoa hay una zona
el rancho arriba, que es Arroyo Caña, Ujú. que la gente habla cibaeño. Sí, porque Las son- costumbres son cibaeñas. Ahí mismo está Piedra Blanca de Exacto, Bonao, eso exacto. colinda ahí con Exacto. la provincia de Bueno, Monseñor Noel. tú sabes, porque tú eres cuasi ocoeño. Yo soy de Bonao. Sí. O nosotros somos Ya. cuasi bonaenses. Bien, entonces, ¿hay un sentimiento levantisco en Ocoa históricamente? Mira, yo tengo mis dudas sobre lo que a veces se denomina sentimiento levantisco. Yo pienso que todo viene determinado por las circunstancias históricas. ¿Por qué? Porque en el año 1844, para ponerte una fecha emblemática, como se dice ahora, Ocoa era una comunidad pacífica. Según Porter, ya en esa época habrían algunas 500 personas o más. Una emigración anónima. Entonces, imagínate tú lo que era una comunidad en esa época, en el año 1844, una comunidad que vivía en un hoyo, porque Ocoa es un hoyo. Ocoa es un Exacto. hoyo, sí. Entonces, ¿cómo se desenvolvían esa gente? En total calma. Ahora, llega la independencia, llega o sea, en Baní se dan movimientos y obviamente la gente de Ocoa, yo diría que la integran forzosamente, porque tú sabes que en esa época era casi. Entonces, ¿cuántos ocoeños participaron en la defensa en el Pinar? 100 y pico. En el Pinar. En el Pinar. ¿Y el Memiso? La gente, los que participaron en el Memiso, yo estimo o que eran vanilejos o que eran azuanos, porque estaban al mando de Duvergé. Antonio Duvergé. De Antonio Duvergé, Antonio que Duvergé. tenía cortes de caoba en Asua. No lo sabía eso. Sí. ¿No? Ya, pero fue Antonio Duvergé, no Pedro Santana. No, el que se chupó todos esos combates, Fue incluso Antonio Duvergé. fue Antonio Duvergé. Ya. Hay un oficial haitiano, eso está escrito, que le decía, es un humida, un hombre terrible, tenía unos movimientos extraordinarios, él tenía habilidades naturales para la guerra. Y aprovechó que había un señor llamado Francisco Doñé, que conocía de armas, y él entrenó porque Duvergé tenía 100 y pico de hombres bajo su mando. o Claro. sea, en el sur en del el país. sur. Sí, Entonces, claro, sí. yo estimo que pudieran haber sido o azuanos o vanilejos. Ya. Pero los que pelearon en el Memiso, en la cuesta de la Comay Juana, que está ahí todavía, bueno, ya hay una carretera. Hay una carretera, la asfaltada. carretera pasa por ahí, sí. Pero ahí se peleó en un arroyo que le dicen que todavía corre por ahí y que muere en el río Banilejo, que es el que separa a Ocoa, y debo rectificar algo que el Memiso es de Asua. El Memiso es de Asua, sí. Siempre ha sido de Asua. Ya. Entonces, eso divide las dos regiones. Ya. Aunque nosotros siempre hemos tenido unas relaciones excelentes, porque no te olvides que de 1875 a 1844 fuimos azuanos. Azuanos. Todo el que claro. nació del 44 para abajo no es ocoeño, es azuano. Sí. Porque la Sí. separación realmente donde se dan las grandes batallas es en el sur. En del el sur. país. Sí. Y Asua es un centro importante porque la penetración de los haitianos llegó hasta Asua. Sí. Y a partir de ahí se dio una gran batalla. Duarte creo que llegó hasta, Sí, a Sabanabuey, hasta Baní, a Baní donde llegó estaba Duarte, Santana. ofreciéndose para trabajar, para pelear Sí. por la Sí. independencia. Pero
eso no fue posible. Sí. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo y vamos a volver entonces, magistrado, ¿Cómo no? a la experiencia de Ocoa con el movimiento guerrillero, digamos, más significativo que le afectó en el siglo pasado, que fue el movimiento de Caracoles. Sí. Volvemos en un momento. Sé, Alexis, que usted estuvo 6 meses preso en la época del movimiento guerrillero de Francis Camaño. Ocoa fue militarizado. Ocoa sufrió las consecuencias de una represión y una persecución. Me gustaría saber qué usted recuerda de cómo se vivió en Ocoa la presencia de Camaño en esa zona de Nizaíto y las montañas, tratando de cruzar. Mire, como yo te dije, yo duré muy poco. Sí. Después del día 2 de febrero, mi experiencia en Ocoa propiamente es fue muy breve, porque yo estaba en Santo Domingo, en un resort. En el Palacio de la Policía. En el Palacio de la Policía. Y obviamente nosotros estábamos en ese momento, ni siquiera teníamos acceso a los periódicos. Yo recuerdo que nos enteramos de la muerte de Camaño, de Francisco Camaño, porque alguien alcanzó a ver de lejos, de una de las ventanas, el titular de última hora, creo. Pero realmente yo no, sí, obviamente me contaron, había una situación prácticamente un estado de sitio, como es normal. Por ejemplo, en la zona donde se estimaba que operaba la guerrilla, prácticamente todos por ejemplo, los negocios pequeños, las bodeguitas, estaban militarizadas. Porque eran centros de abastecimiento de alimentos. Podían ser centros de abastecimiento. Hubo muchas personas. Yo no pienso que hubo tantos casos de prisión. Lo que sí, obviamente, es ese temor difuso que se da en esas situaciones. El pueblo militarizado. El pueblo militarizado, muchos aviones, muchos helicópteros, cruzando para acá y cruzando para allá. Y obviamente eso debe haber creado una situación. Mira, hay una persona que vivió más que yo eso, y creo que él lo narra en una crónica, que es, bueno, nosotros le decimos Neri Ciprián. Neri Ciprián, sí, Felipe Neri Ciprián. Sí, él escribió una crónica bastante documentada, porque él estuvo, o sea, él vivió esa época. Yo es muy poco lo que pudiera decirte, por las circunstancias que que hemos apuntado, que hemos anotado, pero yo me imagino, me imagino lo que fue eso, porque en otras circunstancias también habíamos vivido algo parecido. ¿Tú entiendes? Ocoa hubo momentos que hubo sus etapas de represión muy acusada, muy violenta, y sobre todo, por ejemplo, cuando el caso de Orlando Martínez, de Orlando Mazara, a propósito justamente del mismo Manfredo, que a cada rato había un patrullaje y un movimiento, y obviamente eso causa pánico, causa miedo, de manera que,
pero yo no fui testigo fiel de esa. ¿Hubo acusación formal contra usted? Sí. De parte sí, de la Policía Nacional. ¿De qué lo acusaron? Bueno, a mí me acusaban de... porque antes déjame darte una nota curiosa. En el año 71, 72 hubo un censo agropecuario en Ocoa. Y resulta que, porque cuando la gente, cuando los hados, como dicen, o el hado, se pone contra uno, todas las estrellas como que se juntan. Yo fui supervisor en la región de La Horma, en ese censo. Y me dieron un mapa de la zona que abarcaba toda, desde Las Espinas hasta allá arriba, hasta prácticamente el norte completo de Ocoa. Entonces, esa fue una de las piezas de convicción. De prueba. Contra usted. Contra mí, porque cuando comenzó el movimiento, a medida que iba pasando, yo iba disque anotando, están aquí, están en el testeo. Con el mapa del censo. Con el mapa del censo. Y ellos debieron saberlo. Entonces, se me acusó de atentar contra la seguridad del Estado y la ley número 6. La ley anticomunista. Sobre actividades comunistas, porque obviamente tú sabes que cuando hacían esos allanamientos, siempre se llevaban libritos que uno tenía, tú sabes. ¿Y qué libro le encontraron en su allanamiento? Tú puedes estar seguro que no se llevaron el catecismo. Se llevaron a manual de fundamentos de filosofía marxista de Afanasieff, de Constantino, de otro de manual de filosofía de Afanasieff, cosas así, tal vez las obras de Mao Zedong, el libro rojo, el libro rojo de Mao Zedong, Lenin, un paso adelante y dos pasos atrás. No, ¿Usted leía literatura marxista entonces? Sí, claro, no, porque la gente tiende a buscar siempre lo prohibido. Y como todo el mundo decía, no, porque es un libro comunista. Entonces uno, tal vez, como dice el refrán, como que dice la curiosidad mató al ratón. Sí. Entonces uno, por cuestiones de curiosidad intelectual, sí. No sé. Pero en esa época no se entendía eso. Sí. Entonces, nada, pero... ¿Y fueron a los tribunales? Sí, yo estuve, hubo varios habeas corpus. Yo recuerdo. ¿Quién fue su abogado? Yo no recuerdo quién fue mi abogado, porque eso tú sabes, yo creo que yo no tenía ni abogado, porque siempre iba, yo recuerdo que cuando me llevaban en Baní, había un famoso agente que se ponía detrás del juez. Y yo recuerdo que en una ocasión me llevaron con un compañero que estaba también con nosotros. Usted estaba preso en el Palacio de la Policía aquí, sí, y el juicio se lo llevan a Baní. Después nos trasladaron a Baní. A Baní. Entonces en una él le dice al juez, al fiscal, mire magistrado, ¿usted cree que estas manos callosas? Dice, sí. Y el fiscal le dijo, sí, pero esas manos, le mencionó el caso de Orlando Mazara, dice, sí, pero Mazara también tenía las manos callosas y estaba en otra cosa. De manera que al final un alto jefe militar dio la orden y nos lo pusieron en libertad. ¿No? Pero el caso quedó resuelto, cerrado en términos de la justicia, bueno, ¿o no quedó cerrado? Bueno, ahora que tú me preguntas eso, yo estoy hasta chivo, porque ahora están agarrando. Ahora están reviviendo la ficha de la policía. Y como yo cuando voy a algún sitio, miro para todos los lados, por si acaso.
Sí, sí. Porque, ¿verdad? Pueden revivir esas fichas. Pues Sí. precisamente la de Santiago Castro Ventura, que por cierto es historiador también. Sí, muy es del bueno. año 72. Sí. Por una de las manifestaciones Sí, estudiantiles sí, sí, por el medio sí, millón de la sí, Universidad Autónoma. Sí, yo pienso que ahí se le fue un poco la mano, porque Sí. de todos modos yo alegaría la prescripción en Ya. caso de- Si sale la ficha suya, ¿verdad? y asumo mi propia defensa. No, pero en el caso del Caonabo Reynoso, Sí, sí. Rosario, usted lo recuerda, que era un jefe de la policía con un historial muy sangriento, le dijo a él, aunque tú llegues a ser presidente de la República, esta ficha nadie te la va a quitar. Y duró un día preso. Sí, 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 sí. Yo pienso que tienen que, porque parece que... Porque deben- lo podrían vincular a usted con Camaño. Oh, pero claro, no, porque era eso. Era eso. Sí. Bien, magistrado, creo que ha sido una excelente conversación. No quiero dejar pasar el momento para hablar brevemente de esclavos y monteros, los combates del Memiso y el Pinar. Esta investigación histórica suya de la relación entre Haití, República Dominicana, el nacimiento de la República y las batallas que se dieron en ese momento, en 1844, entre haitianos y dominicanos en Ocoa Sí. y en las cercanías de Baní. Sí. Sí, bueno, tú recordarás que Ocoa era, Baní era un paso obligado para llegar aquí. Todavía es así. Así es. Por la región sur. Entonces, se da la batalla del 19 de marzo, Sí. Santana se retira a Baní, que fue una retirada correcta, según lo estiman los historiadores militares. En eso creo en que ese no momento hay- nadie la entendió no y todo el entendió. mundo la rechazó. Sí, porque pero- era un territorio ganado. Sí, porque Asua en 1764 pasó un ingeniero francés por ahí y dijo, Asua desde el punto de vista militar no tiene cosas porque es una llanura. Una llanura. Entonces no tenía protecciones naturales. Entonces, ¿qué pasa? Como Santana dejó a Duvergé en el número, en lo que es ahora el número, que eran... Los haitianos no podían avanzar, estuvieron un tiempo, más o menos después del 19 de marzo, paralizados. ¿Cuál era el único paso obligado que tenían para romper el cerco? Irse por Las montañas. por el Memiso, El Memiso. cruzar Ocoa para meterse en Baní. En Baní. Y o sea, por ahí ellos pudieron haberlo hecho perfectamente en ese momento. Ya. Entonces esa es la importancia que tiene en ese momento, el 13 de abril, que fue cuando se dieron esos combates, tanto en el Memiso como en el Pinar. Cuando las Entonces, tropas de Antonio Duvergé masacraron a las tropas sí, haitianas exacto. y fueron cientos los que murieron y no sabían cómo era. Incluso debo decirte, y tú lo vas a ver en el libro, que ahí hasta las mujeres pelearon. Todo el mundo Las peleó. mujeres del Pinar pelearon ahí. Ya, sí. Sí. De manera que esa es la importancia para que tiene, y por eso nosotros hemos hablado de lo que ha sido la contribución ocoeña a la consolidación de la Ya. independencia. Pero este libro es un aporte importante. Sí. La Fundación García Arévalo es la que Sí, hizo la publicación. sí. Y creo que es importantísimo el debate sobre los documentos Sí. que se presentan aquí, Sí. que nadie hasta ahora, tengo entendido, lo había publicado. Bueno, eso lo dices tú. no quiero exagerar. No, porque usted Sí. sabe que hay muchos debates. Usted Sí. y yo estuvimos en estos días en la puesta en circulación Sí. del libro de Soto Jiménez, Sí.
que es Machete Carajo, Sí. en donde está de nuevo, se plantea Sí, la discusión sí. sobre el rol El de Pedro Santana, de Santana, sí. en la separación, Sí. en la lucha Que- por la que separación. tú quedaste de mandarme La presentación, la sí, pero yo fui presentación. invitado y me pidieron hablar y yo hablé. Sí, sí. Y yo hice una presentación Sí, que se sí. la voy a mandar Ah, precisamente en el está día de hoy. bien. Magistrado Alexis Ritt Ortiz, muchas gracias, muy agradecido de que hayamos podido tener esta conversación. Gracias La a historia ti. se construye de este modo, contando episodios pequeños, más grandes, pudiendo tener versiones vividas, conocidas. No sabíamos que usted había pasado 6 meses preso en ese momento como consecuencia de un movimiento guerrillero en San José de Ocoa, su pueblo. Un pueblo tranquilo, un pueblo pacífico, un pueblo con gente con preocupación e interés por escarbar y por descubrir intelectualmente muchas cosas. Ahí aparecieron Mao, ahí apareció Lenin, ahí apareció otras figuras. Muchas otras figuras. Muy agradecido, magistrado. Gracias a ti, Fausto. Sí. Señores, muchas gracias por participar de este diálogo con el magistrado Alexis Ritt Ortiz, que fuera corresponsal del periódico El Nacional entre el año 68 y el 73 y de Radio Comercial y su noticiario Notitiempo. Hasta luego. Gracias.